Hola, soy Jaime Cebolla. El objetivo de este vídeo es que seáis capaces de identificar los organismos implicados en la conservación de los recursos fitogenéticos a nivel español, europeo y a nivel internacional. Para ello hablaremos del valor de los recursos fitogenéticos en la introducción y evaluaremos cuáles son los organismos más importantes en cada una de estas escalas. Vamos a empezar. A lo largo del tiempo, desde que se domesticaron los cultivos, hemos ido teniendo distintos niveles de diversidad. La máxima diversidad la tenemos en las especies silvestres. Durante el proceso de domesticación tenemos un pequeño cuello de botella que vuelve a aumentar la diversidad durante el desarrollo de variedades tradicionales. A partir del finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se desarrollan las casas de semillas, vamos perdiendo progresivamente diversidad. En cualquier caso, la diversidad es muy importante porque para cualquier programa de mejora necesitamos una fuente de variación. Bueno, hoy en día toda esta diversidad está conservada ex situ. ¿Por qué? Porque realmente, si la quisiéramos buscar in situ, tendríamos que acudir a aquellos sitios en los que aparece. Y la diversidad, en el caso de las plantas cultivadas, no se encuentra distribuida al azar en el mundo, sino que se concentra en ciertos centros de diversidad, concretamente en 8. En el centro mediterráneo, por ejemplo, en el caso de las brásicas, el indo-afganistano, como con trigo y la cebada, el chino, con el arroz asiático, la soja, el ñame, etc., el indo-malayo, con cítricos, por ejemplo, el de Oriente Próximo, con trigo, cebada, lentejas, garbanzo, guisantes, etc., el abisínico, un centro en el que encontramos mucha diversidad en arroz africano o en café, el sudamericano, con diversidad en patata, o el mesoamericano, con diversidad en tomate, pimiento, dulce, maíz, etc. Bueno, como acudir a cada una de estas zonas es prácticamente inviable, realmente lo que hacemos es acudir a aquellos organismos que están almacenando en sus instalaciones esta diversidad, y a ello recurrimos para desarrollar nuestros programas de mejora. Es cierto que una conservación ex situ, fuera del lugar de origen de variación, siempre debe ser complementada por una conservación in situ en el propio lugar de origen de la variación. Por ejemplo, aquí tendríamos en el caso de la papa en los Andes, que es el centro en el que se produce la domesticación de esta especie. Bueno, ¿cómo se organiza en España la conservación ex situ? Realmente el responsable de establecer la organización es el Centro de Recursos Fitogenéticos en Madrid, el CRF, que depende del Instituto Nacional de Investigación Agroalimentaria, INIA. En España se establece una Comisión Nacional de Recursos Fitogenéticos que establece los planes de conservación. El CRF conserva determinadas especies, pero además va a actuar como banco base. Además del CRF, tenemos otros muchos organismos que también están realizando una conservación de recursos fitogenéticos. Aquí tenéis solo algunos de los organismos que están dentro de la red de colecciones del Programa Nacional de Recursos Fitogenéticos. Por ejemplo, en el caso de las hortícolas, los dos bancos de germoplasma con mayores niveles de diversidad serían el CITA de Aragón y el COMAP en la Comunidad Valenciana. Bueno, cada uno de estos centros está obligado a proporcionar un duplicado de sus colecciones al CRF. Imaginaros que en este caso el CRF actúa como banco base. ¿Qué quiere decir? Que recibe una copia de los recursos colectados, que se conservarán también en los centros de origen, pero él va a hacer una conservación a largo plazo. Una colección base no suministra recursos a usuarios potenciales, porque ese sería el papel de una colección activa. Una colección base lo que hace es mantener a largo plazo esta variación. Imaginaros un centro como el COMAP, que conserva hortícolas. Lo que hace es, una vez hace una colecta y multiplica la semilla, parte de esa semilla la suministra al CRF, que la va a mantener congelada y deshidratada a menos 20 grados centígrados. Por otro lado, el COMAP también tendría que proporcionar los datos de pasaporte, es decir, la información colectada junto con la semilla en campo. Con toda esa información, el CRF mantiene también el inventario nacional, que es la base de datos en la que podemos identificar qué materiales tenemos conservados en España. En Europa, todos estos centros están organizados
en lo que llamamos la European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources, o ECPGR. Concretamente, hay 650 instituciones de 43 países distintos que mantienen recursos fitogenéticos. La ECPGR nace como una necesidad de intercambiar experiencias en los procesos de conservación entre los países europeos. La ECPGR tiene grupos de trabajo en función de las especies que estamos considerando y también tenemos grupos de trabajo temáticos, como la conservación de reservas genéticas de especies silvestres, la conservación en campo o sobre documentación e información. Además, la ECPGR mantiene una base de datos que se forma a partir de todos los inventarios nacionales de cada país miembro. Esa base de datos global europea se llama EURISCO. Por otro lado, algunos países del ECPGR participan en AEGIS. AEGIS es un banco virtual, porque realmente lo que hace es establecer una base de datos en la que tenemos una selección de entradas de cada uno de los bancos europeos. Esa selección de entradas se puede acceder a través del Tratado Internacional para los Recursos Fitogenéticos. En este caso, una vez hago la solicitud, realmente quien recibe la solicitud será el banco que realmente tiene físicamente conservada la semilla. Por eso decimos que es un banco virtual. A nivel mundial, uno de los centros más importantes para la conservación de los recursos fitogenéticos es el CGIAR, el Grupo Consultivo en Investigación Agrícola Internacional o Consultative Group of International Agricultural Research. CGIAR es poco conocido, pero es una institución público-privada cuyo máximo objetivo es incrementar la productividad a través de la mejora genética de las prácticas agrícolas, proteger el medio ambiente, rescatar la biodiversidad. De hecho, mantiene las mayores colecciones de recursos fitogenéticos del mundo, estamos hablando de más de 500.000 entradas de más de 3.000 cultivos. Además, apoya la mejora de las políticas nacionales y el fortalecimiento de la investigación nacional en países en vías de desarrollo. El CGIAR tiene distintos centros distribuidos a lo largo del mundo, especializados en todas estas actividades, especialmente en la mejora y en la conservación de recursos fitogenéticos, y son muy importantes a escala global. Por ejemplo, el Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y del Trigo, el CIMMYT, en México, fue la cuna de la Revolución Verde. Norman Borlaug, que trabajó en este centro, recibió el Premio Nobel de la Paz por su contribución al paliar el hambre a través del desarrollo de nuevas líneas más productivas. Una labor que también haría el International Rice Research Institute, el IRRI, en Filipinas. Cada centro está especializado en los cultivos de las áreas en las que está presente. Y no es casualidad que muchos de ellos estén situados en centros de diversidad. El CGIAR además tiene un centro que es Biodiversity International, que trata de coordinar distintos aspectos relacionados con la gestión de los recursos fitogenéticos, como por ejemplo la forma en que se realizan las caracterizaciones. Además tiene otros centros especializados o bien en recursos forestales, o bien en recursos pesqueros, o bien en políticas alimentarias. A otro nivel tenemos el World Vegetable Center, basado en Taiwán pero con distintos centros de investigación, o AVRDC. También tendríamos una colección muy importante en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que realmente es una de las mayores del mundo. Bueno, las colecciones del USDA, del AVRDC y del CGIAR son accesibles a través de la base de datos Green Global, que surge como una interacción del USDA, Biodiversity International y del Global Crop Diversity Trust basado en la FAO. La FAO también realiza una actividad a nivel general. Os he mantenido las siglas en inglés de sus actividades porque es más fácil localizarlas si hacéis una búsqueda en Internet. Uno sería el sistema WIUS, que monitoriza el estado de la diversidad, el informe sobre el estado de la diversidad genética para la alimentación y la agricultura en el mundo, el plan de acción mundial. Con esta información se establece el plan de acción mundial para la conservación de los recursos fitogenéticos y además tenemos que a través del Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos generamos dinero en el Global Crop Diversity Trust que nos sirve para financiar este plan de acción. En resumen, en España el CRF coordina la coordinación de los recursos, mantiene el banco base y el inventario nacional. En Europa, el ECPGR pone en común la experiencia europea y mantiene la base de datos EURISCO y el banco virtual AEGIS.
Otros organismos importantes a nivel internacional incluyen el CGIAR, el USDA y el AVRDC, y la FAO participa en la Organización de la Conservación de los Recursos Fitogenéticos. Bueno, tenéis más información en las páginas web de línea, del FPGR, del CGIAR y de la FAO. Muchas gracias por vuestra atención.